Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra tercera tertulia del curso de Periodismo de Migraciones, esta vez acompañados de investigadoras muy talentosas y con la compañía especial también a nuestra docente Gina. Sin mayor preámbulo, muchísimas gracias a las invitadas, a nuestra profesora y adelante, por favor. Muchas gracias, Juan, eres muy amable por la presentación. Bueno, a todos los que nos están acompañando, los saludo con mucho cariño por estar en este espacio y sobre todo a mis colegas. Estoy hoy muy feliz de volver a ver a unas mujeres maravillosas que hacen un trabajo increíble en el periodismo y que yo creo que están tan enamoradas como yo de este oficio. Emilia Díaz es una gran periodista venezolana que ha trabajado en proyectos periodísticos de altísima relevancia a nivel mundial, por mencionar solo uno de ellos, los Panama Papers, y también ha estado precisamente haciendo algo bellísimo en su último tiempo, diría yo, fuerte de vida profesional, y es fortaleciendo el ejercicio de los periodistas en lo colaborativo. Y eso es algo que sin duda alguna hace la diferencia, todavía muchísimo más en este tiempo tan rudo que estamos viviendo. Emilia, buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, gracias, un honor y lindo verlas a las tres. Bueno, la otra compañera, colega peruana, Fabiola Torres, una chica admirable, quien se pensó algo que nadie se estaba pensando hacer y lo hizo muchísimo antes de que estuviéramos envueltos en una situación tan caótica y tan compleja como la pandemia. Se pensó crear un medio dedicado única y exclusivamente a la salud, Salud con Lupa, una gran periodista y también experta en el periodismo de datos. Hola, Fabi. Hola, muchas gracias. Gracias por esta invitación, Gina. Bueno, y con Lilia Saúl, que es la tercera invitada, una colega mexicana, queridísima por un montón de gente en América Latina, porque también le ha apostado a juntarse con muchos para hacer trabajos. Varios de ellos han sido reconocidos también en distintos certámenes, y uno en particular que nos junta desde el corazón fue una investigación fuerte que hicimos sobre la desaparición forzada. Fabiola hoy está con OCCRP, Lilia con OCCRP, trabajando fuertemente también desde la casa y conectada 24/7. Hola, Lili. ¿Tienes silencio? Creo que tienes silencio en tu audio. Sí, perdón. Gracias por la invitación. Bueno, vale. Bueno, con estas mujeres vamos a hablar de periodismo y de periodismo de datos. Y yo quiero darle la palabra inicialmente a Emi para que arranque. Cada una de ellas va a tener un espacio de unos 5 o 6 minutos para que cuente una experiencia particular y un ángulo en particular de su trabajo, y luego retornamos a la conversación. Adelante, Emi. Gracias. Un gusto y bueno, yo quería compartir porque sé que estamos en distintos países de América Latina y una vez se pregunta, ¿y dónde están los datos? Y justamente desde donde yo vengo, en Venezuela, yo empecé a trabajar el tema de los datos cuando la gente decía es que no hay datos. Y entonces ese fue como el inicio de este tema de la colaboración y de ver dónde conseguimos los datos. Y a veces pensamos que solamente si tenemos ya una base de datos, filas, columnas y listo, es cuando tenemos los datos. Y realmente eso va mucho más allá. Entonces yo empecé cuando no era una cosa de tendencia, pero era más bien una necesidad de responder a cómo consolidar las investigaciones y a cómo fortalecer el trabajo que hacíamos. Y así fue como empecé a enamorarme del tema de los datos. Y digamos que lo que empecé a encontrar es que, aunque la data a lo mejor no estuviese en Venezuela, se podía conseguir en otros países, por una parte. Es decir, información que uno, de empresas, de contratos, de importaciones, que uno no necesariamente pensaba que existía, existe en otros lados. Entonces empecé a conocer cómo conseguir y cómo obtener información sobre mi país que estaba en otros lados. Y luego comencé a decir, bueno, ¿por qué solamente hay que buscarla? ¿Por qué no empezamos a trabajar con colegas de otros países? Y así poco a poco empezamos a trabajar
en investigaciones regionales y luego me incorporé al consorcio en investigaciones transnacionales en el tema de la recolección de datos. Y a veces uno dice, bueno, y no está allí, ¿qué más puedo hacer? Y podemos pedir solicitudes de información. Y allí viene ese un esfuerzo en el que justamente, en el que Fabi también hizo parte, que trabajamos en un equipo, en una colaboración de más de 100 periodistas, que era sobre los implantes médicos y fallas en los implantes médicos. Y allí no existía, así como en otros de los grandes proyectos de la ICIJ, millones de documentos que nos llegaron, sino que queríamos recolectar data que nos mostrase si había equipos que se habían retirado del mercado, de implantes médicos que por fallas que estaban afectando a los pacientes, o si había reportes adversos sobre las fallas de los equipos. Entonces, lo que hicimos fue coordinar una gran colaboración y en conjunto hicimos más de 1.500 solicitudes de acceso a la información para recolectar data. Y recolectamos más de 8 millones de registros médicos haciendo eso. Entonces, de esa manera pudimos ver y explorar el sistema. Y la data no es una cosa mágica. Es decir, porque a veces la gente piensa, ya tengo los datos y listo. Y hay mucho proceso como de carpintería y de limpieza y encontrar los datos que una vez que uno los tiene, que es darle forma, y es ahí que uno se tiene que preguntar, ¿son los datos válidos? ¿Puedo confiar en los datos? ¿Qué estructura tienen? Y luego, ¿cómo puedo empezar a cruzar data entre países? Dios mío, ahí empezamos a buscar. Hay un identificador común entre los dispositivos. Resulta que los mismos dispositivos tienen distintos nombres en distintos países. Había uno que en una base de datos tenía 198 maneras distintas en las que estaba escrito el nombre del bendito dispositivo médico. Entonces, para uno poder contar la información, pues tenía uno que realmente hacer una limpieza profunda y clara para saber que estábamos hablando del mismo dispositivo. Y con las compañías lo mismo, tenían 20.000 maneras de presentar y recolectamos información de más de 40.000 subsidiarias de las matrices de las compañías para poder decir a todos estos dispositivos pertenecen a este gran consorcio, a esta gran compañía que produce dispositivos médicos. Entonces hay todo un trabajo detrás para poder conectar la data y analizar la data. Y una cosa que hicimos muy interesante con Rigoberto Carvajal, que es analista de datos, fue ver y enseñar a la computadora a identificar en texto, esta parte no estaba estructurada, sino que era una parte no estructurada de la data que describía qué había pasado con los pacientes, ¿no? Y entonces le enseñamos a la computadora a identificar la muerte. Es decir, cuando en un paciente había fallecido, porque encontramos frases que realmente no decían el paciente ha fallecido, sino el paciente expiró o el paciente dejó de respirar. Y resulta que por una fuente nos habían dicho, bueno, es que resulta que los que hacen los reportes de eventos adversos, el fabricante no reporta a veces la muerte como una muerte, sino la reporta como una herida, como una falla del equipo. No. Entonces, en más de 8 millones de registros, entrenamos en texto de análisis a detectar con muertes que sí se habían reportado, generamos más de 3.400 frases claves como nuestro propio diccionario de la muerte y luego lo corrimos contra todo lo demás. Y aún así luego viene todo un proceso de chequeo, porque a veces no era el paciente el que había fallecido, la computadora había aprendido a detectar correctamente la muerte, pero era el padre del paciente que había fallecido y eso le había generado angustia al paciente, o era el dispositivo que había fallecido. Entonces hay todo un proceso en el que uno tiene que ir limpiando y mejorando la data para uno luego obtener los resultados. Y luego tuvimos, después de todo eso, 11 personas chequeando todos los resultados, uno a uno, leyendo a ver si la computadora y mejorando el modelo para ver entonces qué había aprendido la computadora y al final encontramos que en más de 2.100 casos en 5 años, los reportes se había ocultado la muerte y se habían clasificado de una manera errónea. Y eso lo que hace es que al final, en la agilidad de ver qué dispositivos se tienen que monitorear, puede haber dispositivos que están causando más daño que pasan al fondo de la lista porque esos reportes no necesariamente se han clasificado en el nivel de daño a pacientes como debían.
Entonces, esto lo que nos muestra es que hay distintas maneras de procesar los datos. Uno puede comenzar, no siempre con millones de registros, sino que poco a poco recolectar la data con solicitudes de acceso, con fuentes, y de allí eso crece. Entonces, si tienes gente en muchos países y, por ejemplo, estás explorando un tema como el de migración, pues allí puedes coordinar estos esfuerzos para recolectar la data. Y eso fue uno de los grandes aprendizajes de este proyecto, porque sí, decíamos, bueno, no hay, pero no hay, sí hay. Vamos a ver en qué países qué tipo de data existe y pidámosla en todos los otros, porque entonces debería existir en todos los países. Hay que entender la regulación, hay que entender los formatos, hay que entender cómo se construyó la data, porque a veces hay campos que existen allí y uno dice, ¿qué significa este campo? Entonces, es ese mismo proceso de uno entender en la reportería que uno tiene como que entender cómo se construye una data. Bien, si la recibimos ya en formato de data y si es un documento, entonces, ¿qué campos uno puede extraer de un documento? ¿O qué campos uno mismo puede extraer de la realidad? Yo recuerdo una vez, y esto es una anécdota y no sé cuánto tiempo me queda, ya estoy aquí, yo me puedo poner a hablar. Ya te queda un minutito. Ok, entonces, y esto como una anécdota, estábamos haciendo un taller en el estado Bolívar, en Venezuela, de investigación, y se nos va la luz. Y dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer ahora? Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos agarrar y recolectar datos sobre las fallas de luz en el país? Y uno puede, a partir de un fenómeno como tal, generar data también. Y de recortar por ejemplo, recolectar sistemáticamente cuántas veces se ha ido la luz en cada estado, por cuánto tiempo, si eso coincide con los reportes que luego oficialmente te dan. Entonces, aún en eventos en los que uno cree que no existe data, pueden existir datos que uno puede estructurar y que le pueden servir a uno como materia prima de una investigación. Entonces, para mí el gran aprendizaje es ser creativos y empezar como a desarrollar ese instinto de dónde puede haber datos que pueden ayudarnos a fortalecer la investigación que estamos haciendo, bien sea por documentos, bien sea por bases de datos o bien sea del día a día, que a lo mejor uno también puede recolectar datos como insumo para una investigación. Lo dejo ahí. Vale, y ahorita seguimos conversando. Emi, gracias. Le invito a todos los que nos están siguiendo y escuchando en esta tertulia a que nos hagan llegar sus preguntas, que estamos justamente listos para recogerlas y para que las chicas luego podamos hacer un debate sobre esto. Ahorita le doy la palabra a Lilia Saúl. Bueno, muchas gracias. Pues nada, en este tema de los datos, cómo recolectarlos, cómo clasificarlos, cómo catalogarlos, efectivamente coincido mucho con lo que dice Emi. Es una realidad que si uno no empieza de cero a construir incluso muchas veces las bases de datos de cero de las cosas que tú quieres investigar, pues muchas veces no vas a tener como digamos el control mismo de la información que tú quieres dar a conocer o que tú quieres revelar. Y a lo mejor, bueno, yo cuento de las experiencias que he tenido para desarrollar mi trabajo. Uno de ellos fue precisamente el trabajo que hicimos Gina y yo sobre el tema de los desaparecidos y que en su momento, cuando nosotros estábamos buscando la información de los datos en México, era muy complicado obtener, digamos, información que fuera más allá de lo que el gobierno ya nos estaba ofreciendo o nos estaba entregando. Y aún así, hacer el análisis de los datos fue un poco complicado porque tenías que darte cuenta de cómo se había estructurado esa base de datos o cómo se había estructurado esa información. Y una forma muy importante de cómo verificar estos datos es precisamente haciendo entrevistas y buscando a la gente cuyo origen no está relacionada con estos temas o con estos datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas de las madres de las personas desaparecidas pues podían informarnos un poco de cómo había sido el procedimiento para dar de alta el nombre de esa persona en esa base de datos. Entonces te das cuenta que no era un procedimiento de lo más fácil o de lo más sencillo, sino que era un procedimiento bastante complicado, que acá en México, a través del Poder Judicial, no es sencillo que una persona pueda formar parte de una base de datos de desaparecidos. ¿Y por qué? Pues porque la persona tiene que ir al Ministerio Público, tiene que levantar un acta circunstanciada, después del acta circunstanciada, la familia tiene que volver nuevamente para afirmar que la persona no ha llegado a su domicilio y entonces ya se convierte en una averiguación previa y esa averiguación previa es cuando ya entonces se convierte en un dato específico en esa base de datos
de los desaparecidos. Entonces, es una complejidad administrativa, la cual uno termina diciendo, bueno, entonces todos los desaparecidos que están en esa base de datos seguramente no son todos los que efectivamente están desaparecidos, porque cuántas personas desaparecen en este país sin que a lo mejor un familiar o una persona cercana pueda hacer todo ese trámite a través de la vía judicial. Y bueno, esa verificación de esos datos es un ejemplo de lo mucho que nosotros, no sé si en todos los países en América Latina pase lo mismo, pero en el caso de México tenemos que, digamos, esforzarnos, yo creo que lo doble o lo triple, para poder encontrar información, sobre todo en bases de datos, que uno al final del día termina construyendo. Y eso es lo que ahorita decía Emi sobre el tema este de los apagones de luz. Es maravilloso escuchar ese ejemplo, porque también acá en México a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuántos camiones de basura recolectan todos los días en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Y a qué hora pasan? ¿Y cuánto se gasta en presupuesto el gobierno de la ciudad para poder, digamos, proveer de este servicio importante a los ciudadanos? Bueno, pues ese es un tema que así puede ser como una pregunta cualquiera, y cuando quieres buscar la información resulta que los datos no están. Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de las migraciones, que es un caso muy complejo para México, porque pues estamos pegados con Estados Unidos y siempre ha sido un tema a discusión, pues nos damos cuenta que hay mucha información, pero que al mismo tiempo no es información específica o necesaria para los fines periodísticos que nosotros muchas veces perseguimos. Y lo digo porque justo recién en estos meses de febrero a mayo, realizamos una investigación con CLIP, que, bueno, tenía que ver mucho con el tema de la migración y cómo se han dado ahora nuevas rutas, o hay muchas personas que ya no solamente vienen de América Latina, sino de otros continentes muy lejanos, para llegar a tierras mexicanas y después dar el salto hacia Estados Unidos. Entonces te das cuenta de que esos flujos migratorios que han estado cambiando, pues no hay suficiente información o no hay suficientes bases de datos que puedan informarte, por ejemplo, cosas tan específicas como cómo llegaron estas personas a nuestro país, en este caso a México, por qué vía terrestre, vía aérea, cuánto pagaron estas personas para que los trasladaran de un país a otro, cuántas sanciones hay, por ejemplo, por parte de los gobiernos para los funcionarios que han permitido estos flujos internamente en el país. Entonces, toda esta información es bastante complicada para poderla encontrar y rastrear, y sin embargo, bueno, pues fue parte de la labor que nosotros estuvimos haciendo. Ahora, esta información pues obviamente no era suficiente como para trasladarla en bases de datos amplias y que pudieran estar mostrándose en esta investigación, pero bueno, al menos sí pudimos mapear un poco los rastros de cómo fue dejando huella o cómo van dejando huella estas personas a lo largo y ancho de prácticamente casi todo el mundo, ¿no? Para llegar al punto final, que es Estados Unidos. Entonces, regresando un poco al tema de los datos, bueno, pues sí, hay datos que están, hay datos que los tenemos que verificar, hay bases de datos que podemos construir nosotros mismos con pues, información que nosotros podemos ir recolectando, y hay bases de datos que desafortunadamente dependemos mucho, por ejemplo, de nuestros propios gobiernos. Y ahorita que mencionaba, por ejemplo, Emi, sobre el tema de los implantes, yo recuerdo mucho a los colegas de Mexicanos contra la Corrupción cómo batallaron con esa investigación, porque, no sé, a diferencia de otros países, en México ha sido una tarea titánica, una lucha por querer abrir información que en teoría debería de ser pública. Y actualmente, y es mi caso personal, estamos precisamente también luchando por información que tiene que ver también con un tema de interés global en el tema del sistema de pensiones, y que en el caso del resto de los países de América Latina esa información es pública y en México no. Y es información que desafortunadamente ni aunque yo me ponga a recolectarla una persona por una, no podría yo obtener esa documentación o esa información que yo necesito. Entonces, a veces sí, las bases de datos o la información para poder crear grandes cantidades de información que podamos analizar a través de estas bases de datos, pues dependen muchas veces pues del gobierno o de la persona o de la empresa que la detenta. Entonces, ahí también sería importante empujar mucho, sobre todo a través de estas investigaciones, dar a conocer qué información sí pudimos encontrar, qué información no pudimos encontrar, la calidad de los datos también, eso es súper importante porque los datos a veces vienen en una
en formatos que podríamos decir, wow, esto está súper amigable, está en CSV, está en Excel, formatos abiertos, sí, pero ese dato ¿de dónde viene? Y cuando le preguntas a, no sé, a un gobierno o a alguien que te diga, oye, ¿de dónde viene esta información? Resulta que no sabes o no saben decirte de dónde o cómo construyeron esa información, o simplemente no te quieren dar la información de cómo construyeron esa base de datos. Entonces, sí hay que estar siempre, digamos, tratando de ir un paso más hacia adelante para saber cómo podemos nosotros estructurar estas bases de datos y que después se traduzcan en investigaciones periodísticas. Vale, muchas gracias, Lili. Bueno, y ahorita le damos la palabra a Fabiola Torres. Bueno, a mí me gustaría retomar dos cosas que tanto Emi como Lilia han mencionado. Y este tema del periodismo, del análisis de datos, ¿qué tipo de información estamos buscando para sustentar una historia, un tema, una investigación, que ya puede ser una denuncia, como puede ser exponer un problema, y cómo los periodistas hemos aprendido en todos estos años, y yo he aprendido mucho de ustedes, a construir y diseñar nuestras formas de datos, o sea, nuestros propios datasets. Me gustaría ver esos dos campos y una tercera parte que en todos estos meses he ido aprendiendo, de también cómo revaloramos las especialidades de otras personas. Ya Emilia compartía que en el equipo del consorcio está Rigoberto, que es un experto en datos, es un científico de datos, y cómo también nosotros aprendemos de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia hemos entendido el valor de los epidemiólogos, ¿no? Casi nunca le prestábamos atención a ellos y son los más indicados para analizar y hacer estimaciones y predictibilidad de los datos, y es imposible ahora, ¿no? O sea, como que todos queremos entender y comprender en este momento este virus que nos tiene muy complicados, pero los datos no siempre están disponibles en los tiempos que necesitamos, ¿no? Y a veces hace falta tener mucha paciencia para comprenderlos. Bueno, en salud pública, que es donde me gustaría entrar con estos dos aspectos que ellas tocaron con distintos temas, pasa que necesitamos los periodistas voltear a ver todas las bases de datos que están disponibles para poder hacer investigaciones e historias. Y es que no creo que exagere si digo que es de los temas que menos se ha investigado con las características, con la metodología del periodismo de investigación, del análisis de datos. Entonces, por eso, una de las grandes metas del sitio web que ahora dirijo, que es Salud con Lupa, es tener un centro de datos de salud pública disponible para los periodistas que quieran hacer investigación en los temas de salud pública, ¿no? Y para eso también, y algo que estuvo dictando la Fundación Gabo, pasó el dato por si alguien no vio esa charla, pero entender epidemiología para periodistas, ¿no? Porque los datos que nosotros nos encantaría tener como titular, no siempre los podemos analizar como queremos. Yo veo, y como trabajo y convivo permanentemente con un científico de datos también, que es Jason Martínez, él me dice tomar mucha calma, o sea, perseverancia, calma en entender las cosas, porque todos los días las agencias de noticias y nuestros propios noticieros en los países donde estamos hablan de récords, ¿no? Hoy día es el récord de muertes, de contagios, y no existen los récords diarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en salud pública hace falta que volteemos a mirar los datos que existen, que hay varios. De hecho, algunas de las investigaciones que hicimos, una de las grandes que ya ha contado Emilia, y de los implantes médicos, se hizo gracias a muchos petitorios, pero también hay otras bases de datos disponibles que podrían ayudar a ver otros ángulos que seguramente van a ser bien interesantes en el proceso mismo de la pandemia, ¿no? Como son las patentes de todos los dispositivos médicos. Si hay una base de datos, el Medicine Patent Pool es público. Y ahí pues hay que escarbar y organizar la información en función de lo que justo Emilia decía, que es lo que queremos preguntarle a los datos, cómo vamos a interrogar a los datos, y si nuestra forma de trabajar con esos datos
realmente nos llevan a respuestas más sólidas del reporteo que hacemos tradicional, ¿no? Y si podemos incluso hacer conclusiones mucho más generales del muestreo, ¿no? En todos estos meses he aprendido mucho porque, o sea, yo soy periodista de investigación muy apasionada por el tema de salud pública, pero entender el trabajo de los epidemiólogos me ha hecho entender que hay que tenerle mucha paciencia a la información que se procesa, ¿no? De hecho, con la epidemiología es justamente la vigilancia, el control de las enfermedades, la prevención y también la historia misma de la medicina y de las enfermedades, de cómo terminan. Por eso es que como que cuando escuchamos cómo empieza, cómo se transmite y cómo termina una pandemia, todo ese registro es una base de datos que terminan haciéndola los epidemiólogos y nos van contando la historia, ¿no? La historia de lo que fue la gripe española, la historia de lo que fue la gripe porcina en México, está siendo o lo que va a ser, esperemos en un futuro no tan lejano, el nuevo coronavirus, ¿no? Quiero compartirles muy rápidamente mi pantalla solo como una recomendación a los que nos están viendo. A ver si me hace caso la computadora. Ok. Bueno, nosotros tenemos en Salud con Lupa un menú donde hay laboratorio y bases de datos. Este espacio está dedicado justamente a nosotros hacer recomendaciones de qué tipos de datos podrían ir revisando. Es información que está cruda, pero que nos permite encontrar datos de médicos, de salud pública de varios países, además de la información que desde el año, aquí está actualizado al 2019, pero ya todos la usamos, la base de datos del reporte de la Universidad Johns Hopkins de la pandemia, ¿no? Y está por varios países y les recomiendo revisarla. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en crearla desde julio del 2019, pero hay que continuar actualizando todo lo que hemos seguido encontrando. Y luego, decía Lilia, ¿no? Cuando no existe información disponible y la información no es de calidad, ¿qué tratamos de hacer? Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con información no oficial y con información oficial, ¿no? Recientemente hicimos un especial sobre la pandemia en las comunidades indígenas de América Latina, ¿no? Y de cuántas etnias estaban afectadas. Es data todavía limitada, pero que la están recolectando. Y este es un gran momento para la recolección de información que en un futuro nos va a servir justamente para hacer ese trabajo de investigación y análisis de datos mucho más profundo. Esta es información que nosotros estamos organizando aquí casi como un repositorio, porque lo que nos permite es complementar y entender algunos datos que hacemos con los reportajes en este momento, ¿no? Muchos de la información que tenemos es información que también ha sido validada por censos que hemos visto y que hemos hallado que ahora resultan muy, muy relevantes. También tenemos los datos de los contagiados, fallecidos y recuperados por país, y ahí digo lo que recomendaba, ¿no? O sea, no podemos titular todos los días que existen récords, si no vemos toda la perspectiva de los datos, ¿no? Y el antes y el después de la pandemia, que también hemos intentado construir a partir de información que nos han dado periodistas que están trabajando con nosotros en el programa Lupa, que es un programa de periodismo colaborativo en el que estamos haciendo algunos especiales que publicamos en Salud con Lupa, ¿no? Por ejemplo, saber cuántas camas UCI teníamos antes y cuántas tenemos 4 o 5 meses después, ¿no? Que nos sirve para tener un indicador de todo lo que nos falta por saber, ¿no? Además de mapear otros datos que no aparecen en la información oficial de los países. Y lo último que quería mostrarles, creo que ya se me fue de la pantalla, pero voy rápido a eso, es un trabajo que cuando intentamos hacerlo nos encontramos con la censura, ¿no? Con la información que no está disponible en Venezuela, que queríamos abordar la magnitud
de la emergencia humanitaria compleja en la salud pública, porque uno de los grandes factores de la migración es precisamente la salud. Mucha gente está migrando para atender, para salvar su vida, de atenderse de enfermedades. Y pues lo que nosotros empezamos viendo fueron los rebrotes, ¿no? De algunos virus, por ejemplo, el caso del sarampión, ahorita no está con el internet más adecuado posible, pero en lo que hicimos frente a esta situación fue recolectar la información que 19 organizaciones internacionales, organizaciones civiles, ONGs, tenían acerca de la emergencia en salud en Venezuela, ¿no? Entonces, dos cosas que han dicho mis compañeras y colegas es que no siempre, voy a dejar de compartir mi pantalla porque empecé a verlas así como en un montón de cuadritos y yo dije, uy, se me la pantalla. Es que existe mucha información oficial por analizar. Hay que empezar a como comprender y meternos, o sea, cada experiencia en datos es entender toda la terminología y especialidades que existen para abordar la data y en el otro caso construirlas, como bien ha contado Lilian, las experiencias que ella ha tenido, construirla y con qué criterios estamos construyéndola, ¿no? En este caso, les he contado que estamos haciendo un repositorio que yo estoy segura que en un futuro va a servir para hacer mucho análisis que ahora mismo en la urgencia, ¿no?, de la pandemia no podemos ver, ¿no? Porque es demasiado rápido, o sea, no hay análisis de datos en tiempo real que nos dé exactitud y sea como un modelo de predictibilidad, como le dicen, ideal, ¿no? Ni siquiera los epidemiólogos más famosos pueden darse ese lujo, ¿no? Entonces he estado intentando entender a los epidemiólogos, quererlos mucho por el trabajo que han hecho por muchos años y bueno, también hacer el trabajo periodístico que nos toca y ir haciendo esta recolección para en futuros proyectos poder compartirlos con todos los periodistas interesados en hacer investigación en temas de salud pública. Vale, Fabi, gracias. Bueno, tenemos un montón de preguntas geniales y voy a tratar de repartirlas entre las tres, atendiendo a que las tres tienen competencias muy similares en todo el campo del periodismo de datos. Entonces, a ver, Yolvi Chacón de Bolivia, y esta pregunta podría ser para Emi, dice, en Venezuela no hay datos oficiales, los que hay son de las ONG y organismos privados. ¿Cómo podríamos contrastar datos entre Venezuela y los países receptores de migrantes? ¿Qué pista podrías recomendar? Bueno, parte de lo que se ha en los trabajos de migración que ha habido y que incluyen mucho la visión del tema de Venezuela ha sido buscar a los países receptores, es decir, que es como cuando uno ve importación y exportación, si un producto sale de un país y llega a otro, uno puede tener la data de importación del otro país, entonces con los migrantes es lo mismo, es decir, si uno tiene... igual va a haber siempre un subregistro porque tenemos que tener en cuenta que en el caso venezolano hay migración por frontera y hay mucha migración que no está siendo registrada, pero uno puede tener, por ejemplo, registros por países de todos los países receptores de cuántos venezolanos han solicitado asilo, de cuántos venezolanos han solicitado visas, y eso es un poco la data que otras organizaciones han venido trabajando. Entonces esa data es pública. Del gobierno venezolano, de data de venezolanos que salen del país, no existe, y esa es un poco esa experiencia de ver un poco más allá de la frontera y ver y saber de las experiencias de todos los otros países, y esos países llevan data y entonces tienen mecanismos de solicitud de acceso y en ese caso pedirla. Y también buscar los testimonios, porque uno también tiene que ver la parte del subregistro, y es decir, contrastar contra, por un lado, lo que te dice la data oficial y otra contra lo que está pasando. Es decir, porque uno tiene también, por ejemplo, hay otras organizaciones como Naciones Unidas que también tienen registros de refugiados, que también valdría la pena mirar. Entonces, es ir un poco más allá del entorno local, y como la migración es un fenómeno global, ver en otros lados qué organizaciones recolectan data para uno documentarlo
y luego ir a campo. Yo creo que eso siempre nos tenemos que tener en cuenta también, es decir, contrastar la data con el campo, es decir, con hacer reportería y entrevistar y ver qué otros procesos hay para saber si todo se está recolectando. Porque cuando uno ve cómo está sucediendo la migración venezolana, no es toda una migración que ocurre, por ejemplo, vía aérea, sino, por ejemplo, esos cruces de frontera, cómo se documentan y cómo uno lleva registros o no de cierta data. Ok. Fabi, ustedes que hicieron justamente varios trabajos relacionados con Venezuela, me imagino que ese fue uno de las grandes dificultades, porque por supuesto dentro del país acceder a la información es prácticamente imposible si es con el gobierno. Afortunadamente hay organizaciones no gubernamentales juiciosas que vienen incorporando y compartiendo. ¿Cómo surtieron ustedes ese paso para precisamente abocar los trabajos que desarrollaron? Sí, justo lo que les contaba, por ejemplo, para ver los boletines epidemiológicos, supimos desde el inicio que hubo como un cierre, ¿no? Hasta 2017 ya no se volvieron a publicar, pero hay epidemiólogos, hay infectólogos, hay una serie de grupos de medicina que se han formado de manera independiente, que nosotros empezamos a seguir y tomar contacto, que estaban haciendo, por lo menos estaban dentro del país, pero también estaban haciendo esfuerzos por ver qué tipo de información podían tener y qué tipo de estimaciones. Hay nuevamente el valor de con qué data contamos para hacer estimaciones del alcance de un brote, por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, en el caso de la epidemia de VIH, que se sabe que en Venezuela no está controlada porque escasearon los antirretrovirales, hubo muchos reportajes que se hicieron de migrantes con VIH hacia Colombia, hacia Ecuador y hacia Perú. Y cuando nosotros contrastamos esa información, o sea, yo hice incluso un reportaje en 2017 dedicado a ese tema, con la cantidad de personas que habían llegado por causas de salud y en qué, digamos, en qué es de todas las causas donde se ubicaba el VIH, no era la causa principal de salud por la que venían, pero sí era una causa grave, porque su vida estaba en peligro. Entonces, se hizo mucha noticia sobre eso, pero ¿saben cómo pudimos contrastar luego? Porque OIM, Organización Internacional para Migraciones, hizo un censo con la población migrante venezolana aquí, y entre las preguntas que se hicieron fueron las causas de salud que les trajeron. Y entonces supimos que habían alrededor de 1.500 venezolanos que migraron hacia Perú por una razón específica de retomar tratamiento. Todo eso, esa información tan valiosa generó políticas públicas, porque ahora están incorporados en el Seguro Integral de Salud de Perú y se les da tratamiento, porque obviamente esa migración por salud iba a tener impactos de todo tipo, ¿no? Pero eso no en todos los casos ha sido fácil de manejar. El brote de sarampión, por ejemplo, ¿no? Que alcanzó 5 países y no lo supieron porque en las fronteras, o sea, no había información, las personas que migraban tampoco se les hacía un chequeo, o eran discriminadas, o hay rutas, como ha dicho Emilia, que no son registradas oficialmente de migración, entonces llegan al país y no saben si están enfermos o no. Entonces, toda esta información que ha sido súper valiosa para nosotros, también construir como la radiografía de qué tipo de enfermedades son las que más preocupan a la población migrante, ¿no? El VIH es una de ellas por la gravedad. Ha habido varias muertes, por ejemplo, hicimos ya un reportaje no solo de la migración, sino más bien de los fallecimientos, porque llegaron en estadios o en situaciones donde ya era muy complicado. Entonces, este tipo de registro periodístico son como pequeños indicios que le sirven a los organismos internacionales para ir viendo por dónde ir haciendo censos, ¿no? De eso solo conversamos con OIM, por ejemplo. Entonces, así hicimos historias para el especial sobre la crisis humanitaria enfocado en el impacto de la salud en la región, ¿no? En ese especial que se publicó en agosto del 2019. Era aún bastante limitado,
y ya luego nosotros nos hemos ido enterando de las preocupaciones que han tenido los organismos internacionales como ACNUR, como OIM, para ir midiendo otros aspectos que antes no se preguntaban sobre la población migrante, ¿no? Y se hablaba hasta de una tarjeta de vacunación regional a nivel de países de comunidad andina, que es importante en el sentido que no se va a convertir en un documento discriminador, sino más bien como una estrategia sanitaria para vacunar gente, ¿no? Si se entiende de esa manera. Entonces ha sido súper importante los indicios que han dado los informes periodísticos con el trabajo que ha hecho la comunidad internacional organizada, ¿no? Porque desde dentro, o sea, los periodistas venezolanos, incluso hay algo que sí quiero decir antes que se me acabe el tiempo, ya no se sorprendían incluso de la cantidad de fallecidos por cáncer, de que escaseen los medicamentos. Cuando yo hablaba con ellos en los chats que teníamos o en las reuniones de Zoom, yo decía, pero esto es una historia, hay que revisarlo. Y ellos habían normalizado una situación de emergencia, ¿no? Entonces, con mucha más razón, para nosotros era importante abordar el tema, porque, o sea, lo peor que nos puede pasar en las crisis es normalizarlas, ¿no? Y ir exponiendo cada una de esas situaciones ayudaba muchísimo. Entonces, ahí trabajamos con periodistas con distintos talentos, ¿no? Tanto narrativos como de datos. De hecho, hubo una historia transnacional entre El Salvador y Venezuela, porque la corrupción mata, como lo estamos viendo ahora en la pandemia, y el tema de los insumos así más esenciales como los guantes, ¿no? Como las jeringas o las sondas, llegaba con sobreprecio a Venezuela porque pues ya sabemos todas las triangulaciones que hay con Centroamérica y Venezuela, eso está documentado, y un colega de El Salvador, Moisés Alvarado, trabajó con una colega de Armando Info, con Patricia Marcano, para unir en esa investigación la corrupción, caso de corrupción, ¿no? Entonces como que ahí también hicieron un match los colegas, ¿no? en el equipo, para ver también la perspectiva de gestionar el acceso a medicamentos en la crisis. Estaba empapado de corrupción todo eso. Y bueno, o sea, nosotros quedamos como que hay como muchas cosas por hacer dentro de Venezuela, pero con las limitaciones de no poder sacar conclusiones tan apresuradas, ¿no? Porque pues no existe la data. Hay que construirla o esperar a que haya la posibilidad de hacerlo. Ok, gracias, Fabi. Chicas, les voy a pedir que seamos más breves en las respuestas para ver si alcanzamos porque acá hay unas preguntas geniales. Esta podría ser porque sé que Lili tiene mucha experiencia en el acceso a información. Entonces, a Cristina de Ecuador dice, ¿cómo han podido sortear las dificultades a la hora de hacer los pedidos de información a las instituciones del Estado? Lo digo porque en Ecuador muchas veces entidades como el Ministerio de Salud jamás responden los pedidos de información. Wow. Pues haciendo solicitudes y muchas solicitudes y presentando inconformidades. Aquí en México, afortunadamente, tenemos un instituto de transparencia que es como el que vigila o el que supervisa que te contesten, pues por lo menos que te den la información que te tienen que entregar. Y también un poco haciendo ruido en redes sociales y en cuanto al tema de también hacer las entrevistas con la gente pertinente y, o sea, no quedarte nada más con el tema de, bueno, ya no me contestaron y lo siento mucho, pero, por ejemplo, si no te quieren contestar que cuántas camas tiene un hospital, que es lo que está pasando ahora en medio de la pandemia, no te quieren contestar cuántas camas hay en un hospital y te dicen y te aseguran que ese hospital tiene el 40% de ocupación y que no hay una sobresaturación. Pues digo, entiendo que es una cosa de riesgo, pero tienes que ir al hospital y tienes que tratar de verificar con la gente que está entrando y saliendo y que te diga, oye, tú ves las camas ocupadas o hay gente que está en el piso acostada. Y es una cosa de verificar la información, no solamente quedarnos solo con las solicitudes de información. Y sí, efectivamente es estar picando piedra, insistir, porque muchas veces las bases de datos se construyen precisamente también con muchos pedidos de información. Vale. Natalie de Colombia hace esta pregunta que creo que Emi podría ayudarnos a resolverla. ¿Cómo hacen para manejar esos datos que son sensibles o bases de datos que no son públicas para no violar la habeas data de cada país
y garantizar de alguna manera el derecho a la privacidad de la gente, que igual es importante. Sí, justamente hay un gran tema de qué es de interés público. Uno recibe millones y millones de registros y si ven, por ejemplo, el caso de los Panama Papers, no hay 11.4 millones de papeles en Internet, porque hay pasaportes, hay data privada, hay información bancaria, y lo que se hace es, se trabaja justamente con esa responsabilidad y manejar y buscar en la minería de todos esos datos qué es data, qué es data de interés público, y uno puede además buscar pistas por lo que existe ya que es público. Es decir, si uno va, por ejemplo, a registros de compañías en distintos países, ¿esa data existe? Sí, en unos países existe y en otras no. Entonces es data que uno puede manejar. Es decir, y sobre quién, de los 800.000 empresas que tenemos, sobre quiénes hacemos las historias. Hacemos las historias sobre las 800.000 empresas. No, buscamos, casos que tengan que ver con fondos públicos, casos que tengan que ver con personajes de interés público, que pueda tener algún vínculo con fondos públicos, y esa data que a lo mejor puede ser privada se usa para confirmar la identidad, pero no se viola la privacidad. Entonces hay esa línea entre la que uno distingue y uno dice, qué datos uno puede publicar, qué datos uno usa para la reportería, y mantener esa data que es privada, o sea, resguardarla para justamente, pero también ser transparente con la audiencia, porque si no, digamos, las teorías de la conspiración pueden fluir también. Entonces nosotros, por ejemplo, a partir de la data, publicamos una base de datos pública con data que da información clave de las empresas que se registraron, de la fecha de registro, de las personas asociadas con esas empresas, que es un acto de transparencia. Y también los documentos claves vinculados con las historias se hacen públicos para que la gente vea y pueda verificar que lo que uno está contando se verificó y se hizo la reportería. Y contar el proceso, ser transparentes con eso, porque eso da mayor claridad a la audiencia y mientras mayor transparencia ofrezcamos, mejor. Entonces, nosotros justamente explicamos en la base de datos por qué no toda la data es pública. Y una de las razones es justamente esa. Vale. Isabel Mercado de Bolivia hace una pregunta y yo le voy a dar una pista en ese sentido. Ella dice, en el caso de la migración es difícil acceder a datos que no sean los de los reportes oficiales. No hay datos por sexo, por origen y muchas otras características. ¿Qué debemos hacer frente a ello? ¿Debemos construir una base de datos en base a reportería? Uno de los participantes en el taller hizo esa pregunta también estos días que me la pasaron, y yo les decía que sí, que es totalmente válido trabajar con equipos desde lo que es sondeos y encuestas y prepararse para ello. Recuerdo muchísimo la gran investigación del huracán María que hizo el Centro de Investigación de Puerto Rico y que fue levantada en la calle. O sea, estos periodistas salieron a la calle porque el informe que estaba dando el gobierno era un informe absolutamente parcial, vago, y el subregistro, como lo han dicho las chicas acá, era enorme. Entonces, ¿qué hicieron, Isabel? Se fueron a la calle. Yo creo que muchas veces nos toca, en ese sentido, trabajar así, y frente al caso venezolano, creo que ese es uno de los grandes retos que tiene justamente el ejercicio, precisamente por las enormes restricciones que el gobierno impone en la información. Pero también en el curso hay una base de datos grande que nosotros les pasamos de fuentes, y ahí empato con lo que dice Fabi, una gran cantidad de organizaciones y asociaciones que se han venido armando para recabar en datos de diferentes áreas y poder empezar a ponerlas al servicio del periodismo. Entonces, ahí es que estudiar mucho y empezar a hacer esas conexiones para saber que sí hay de dónde agarrarse para poder contar historias, ¿vale? Le quiero pasar esta pregunta de Cielo Galarcio a Fabi. ¿Qué pistas puedes recomendar para la reportería y el trabajo periodístico en tiempos de COVID-19? Wow, es una pregunta que todos tenemos todos los días. En realidad, si estamos siguiendo los reportes oficiales de los países, del país donde tú te encuentras, pero también estamos haciendo muchas entrevistas y registro del material que se va liberando, porque ya hay algunas comisiones en varios países, por ejemplo, que se han puesto a la tarea de hacer esta actualización del desfase de fallecidos, por ejemplo. Ya se entiende muy bien por qué algunas causas que están hechas
porque nuestros sistemas de salud trabajaban de manera muy artesanal con los datos epidemiológicos, entender un poco más allá de eso, ¿no? Lo otro, si armar historias de COVID, yo también diría que se enfoquen no solamente en el conteo, ¿no? De las personas fallecidas, contagiadas, los casos activos, sino también en los impactos, en las consecuencias que hay por la pandemia, porque se ha entregado mucho dinero público a la pandemia y se han desmantelado otros presupuestos que están dejando en el aire a muchos otros grupos de la población, tanto en la atención de su salud como en programas sociales, ¿no? Hace muy poco conversamos de eso con los periodistas del equipo, porque, por ejemplo, se ha echado mano de salud mental, de los presupuestos de salud mental, como si no fuera el siguiente tema más fuerte que nos va a pasar dentro de poco tiempo, ¿no? Entonces, habría que mirar en una perspectiva como los efectos colaterales y qué tipo de inversiones se han hecho y de dónde se está, como decimos en Latinoamérica, tratando de vestir un santo para vestir otro santo, ¿no? Y mirar los problemas en esa perspectiva. Vale. ¿Cómo se puede hacer, dice Ana Paola, pregunta, cómo se puede ser predictivo con los datos, teniendo en cuenta que estos cambian constantemente? ¿Quién quiere responder? Yo creo que hay que tener cuidado y que uno tiene que ser claro con los datos y estar abierto y no esperar qué es lo que el dato me va a decir, sino ver qué es lo que el dato me dice. Entonces, no tenemos bolas de cristal, que es un poco lo que... Y hay que entender la data en función de cada disciplina, porque hay tantos tipos distintos de data. La data no siempre se usa para predecir, sino se usa para entender fenómenos, se usa para comprender a lo mejor qué falló, ¿no? O qué no está funcionando. O si uno ve data, por ejemplo, de presupuestos de salud y uno dice, bueno, ¿cuánto se gastó en hospitales? ¿Cuántos hospitales se construyeron? Y luego genera y contrasta la data y uno va a los hospitales y ve si se construyeron o no los hospitales. Pero no puedo saber cuántos, la data me pueden decir cuántos van a construir, pero luego tengo que esperar a la fecha para ver si los construyeron. Entonces uno tiene que ver qué data tiene uno enfrente y no asumir, porque hay un peligro de querer que los datos nos digan lo que nosotros queremos. Y yo creo que ese es el peligro terrible, porque cuando uno está trabajando en esto con muchos equipos, entonces la gente dice, pero el dato no te dijo esto. Pero no, el dato me está diciendo otra cosa. Y eso es con cualquier investigación. Entonces uno tiene que estar abierto y ser claro y entender. Y eso de trabajar con otras disciplinas, entender cómo se montó la data y de allí ver qué le puedo preguntar antes de decir qué puedo predecir. Eso sería, digamos, por donde yo empezaría. No sé si alguien tiene algo más que añadir. No, sí, es que es muy peligroso querer precisamente, eso de predecir incluso suena a manipulación. O sea que hay gente que podría querer manipular los datos de alguna forma para que en tu investigación salga algo que tal vez está muy forzado, ¿no? Entonces necesitas más bien hacer preguntas, digamos, las preguntas correctas para que la información o la base de datos no te dé datos que a lo mejor hasta te están engañando y que tú crees que estás leyendo bien los datos y en realidad estás haciendo tu propia versión de algo que no tiene nada que ver. O incluso tienes esas bases de datos y en realidad estás viendo un pequeño universo, un pequeño fragmento de ese universo de todos esos datos. Entonces, siempre hay que pensar que no te van a, o sea, no va a ser como, digamos, esa bola de cristal que muchas veces quisiéramos nosotros como periodistas creer que es, ¿no? No lo es. Vale. Ana Cristina nos pregunta acá, ¿qué recomendaciones nos dan para cruzar variables al momento de hacer análisis en las bases de datos, especialmente para leer bien la data? Fabi, ¿te animas? Cruzar. Bueno, lo que pasa es que en varios casos, por ejemplo, en esta pandemia, algunas cosas no son comparables, ¿no? Porque había que entender el funcionamiento de los sistemas de salud de cada país. La terminología, cuando decía Emilia, cuando tocó mirar cómo está registrado algo para saber si realmente estamos todos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos en la sintonía de lo mismo.
Entonces, como que asegurarnos de que tenemos la muestra suficiente como para hacer comparaciones en este momento es un primer paso para hacer ese tipo de análisis, porque si no es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo les trataba de explicar así súper rápido lo de las camas UCI, ¿no? Que todos al comienzo de la pandemia estaban corriendo por comprar ventiladores mecánicos y el tema de las camas. ¿Cómo hicimos eso? Ningún lugar, ningún paper nos decía cuál era el rango mínimo que debía tener cada país de camas UCI por cantidad de habitantes, ¿no? Tuvimos que hacer ese número o ese indicador entrevistando a muchos médicos intensivistas. Entonces la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas nos dijo el rango mínimo de camas que debe tener un país y quienes están en el rango mínimo, por debajo y por encima, ¿no? Entonces ahí ya teníamos una base por donde empezar a mirar los datos que estaban disponibles en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, en ese ranking que hicimos, la Argentina estaba con 400 camas y era de Latinoamérica el país que más camas UCI tenía. Y por eso es que también yo no puedo afirmarlo, pero ellos no tienen un impacto tan fuerte como lo han tenido el Ecuador, el Perú, ahora mismo Chile, Bolivia, que ha empezado a ser más fuerte el virus tanto en contagios como en fallecidos. Ahí uno se da cuenta solo con un indicador, pero teníamos que como entender ¿qué era lo que tenía que tener el país? O sea, de qué rango estábamos hablando? Y eso se lo tuvimos que preguntar a los médicos intensivistas y a las sociedades médicas que sabían de ello, ¿no? Para hacer una comparación. O sea, no podíamos como que simplemente agarrar, tomar datos, sumarlos en el Excel y decir a ver quién tiene más y menos. Como que no fue un ejercicio tan de sumatoria. Sí, y ese es un punto súper importante para los que están haciendo, porque hay varias preguntas en ese sentido. Que los periodistas somos, o sea, cuando empezamos a trabajar con los datos, lo primero es entender que todas las variables no se parecen y que no aplica esto de sumar totales, sino que hay que revisar un poco lo que decía Emi de cómo se construyó la base y detrás cada categoría cómo está explicada, de tal suerte que luego al tomar la decisión en el análisis sea la más precisa o la más ajustada para no emitir un análisis que pueda ser confuso, ¿no? Bueno, acá me pregunta Jorge me pregunta, y esta puede ser para Lili, ¿cómo presentar los datos sin olvidarnos de las personas? Las historias que están detrás de los fríos números. Claro. Algo que siempre hemos coincidido con la gente que me ha tocado trabajar es que siempre tenemos que pensar que detrás de un dato siempre hay una persona, o sea, es como algo que está, súper intrínseco, o sea, no puedes disasociar ese dato de una persona, ya sea la persona que haya elaborado ese dato, el hecho, el suceso que está involucrando a esas personas, o simplemente la persona que está detrás de ese dato que está ahí plasmado. Entonces, muchas veces, y sí es un error constante a veces en el tema de periodismo de datos, que no nos damos a la tarea de visualizar precisamente la información que sea solamente no con gráfica de barras o de fiebres o qué sé yo, o sea, es muy fría a veces la información. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer cuando hacemos este tipo de trabajos y que queremos, pues, mostrarle a la gente que sí puede ser una genial database bellísima, pero también necesitamos mostrarle a la gente que esos datos significan personas y que hay rostros y vidas detrás de todos esos datos. Entonces, creo que un reportaje para que pueda ilustrar por completo lo que tiene que ver con periodismo de datos, también tiene que mostrar a la gente que está involucrada en esos datos. Entonces, hay trabajos maravillosos que me ha tocado ver, por ejemplo, ahorita solamente recuerdo mucho los de Alberto Cairo, cuando muestra, por ejemplo, que él incluso es el creador de estos, como yo les llamo monitos, pero bueno, claro que tienen otro nombre, que aparecen, por ejemplo, no sé, en las portadas del New York Times o del Washington Post, que son personas que es una persona que está detrás de un asesinato en manos de policías en Estados Unidos, y que creas una base de datos de cuántas personas han sido asesinadas por policías en Estados Unidos, y no vas a quedarte solamente con mostrar
esta base de datos con una visualización de en dónde ha habido más asesinatos por estado, sino que también muestras a las personas e incluso puedes hacer pequeños perfiles de cada una de estas personas. Claro, es muchísima información, pero se ha llegado a hacer. Y es importante ilustrar y mostrar que esos datos no solamente son números, sino que también son personas, ¿no? Vale. Bueno, acá hay una pregunta, explicación larga y reflexión, pero me gusta porque nos plantea cosas interesantes que yo sé que ustedes, como yo, nos hemos alguna vez preguntado. Hacer periodismo de investigación, dice Alfredo Chimborazo de Ecuador, es un verdadero desafío, dependiendo en qué lugar te encuentres. Es lo mismo investigar estando en una ciudad, donde tienes todo a la mano, servicio de energía a las 24 horas, internet, fuentes, que hacer en una investigación cuando es una población de frontera, donde tienes que enfrentar primero la falta de servicios y luego enfrentar la amenaza de los poderes políticos, la milicia, las fuerzas irregulares, el narcotráfico, la guerrilla, un montón de cosas más. Y él se encuentra en ese segundo lugar, es decir, en la frontera. Trabaja en una radio comunitaria muy conocida y siempre se inquieta de cómo hacer investigación enfrentándose a esas barreras. ¿Qué estrategias le podemos recomendar a Alfredo? Porque yo sé que todas hemos pasado por ahí. Sí, yo creo que buscar aliados. Yo creo que mientras más son los riesgos, más el poder de la colaboración. Nosotros hicimos hace unos años un trabajo cuando estaba colaborando con parte del equipo de IPIS Venezuela sobre el cambio de propiedad de medios, cómo pasaron los medios de manos de unos a otros, y todo comenzó por las regiones. Entonces, el trabajo fue un equipo de más de 35 periodistas y trabajamos con periodistas en todas las regiones y era cómo apoyarnos mutuamente, entonces ya decir, bueno, dejamos de competir unos con otros en el país y cómo sumamos esfuerzos, porque puede haber situaciones en las que algunos habían sido censurados, entre otras cosas, y había presiones a los periodistas en las regiones. Entonces, el poder de la colaboración ayuda a reducir los riesgos y ayuda a sumar esfuerzos para lograr una investigación. Y yo creo que también un poco a veces dejar el ego de lado y decir que no sea yo solo o yo sola la que voy a hacer el trabajo. Y a veces, incluso a veces uno deja el nombre. A veces hay trabajos que salen sin nombre y tiene que ver por razones de seguridad, pero sí es importante por la información y por cómo se investiga. Incluso pensar a veces con qué otros colegas se pueden ir y apoyar en la reportería. O sea, yo creo que dejar de lado ese modelo de estar solos. Yo creo que el estar solos nos pone en riesgo y más en esa situación. Uh-huh. Sí. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo allí. Pues Pues es que es complicado, ¿no? ¿Cómo? Lo ha dicho todo Emilia, estoy muy de acuerdo con ella. Voy a usar las stickers. Yo refuerzo esto o sea, cuando, mejor dicho, no dejemos que la soledad nos alcance en el periodismo, y en este tiempo no se puede. O sea, antes nos lo pensábamos un poquito cuando estábamos en medios grandes, cuando yo trabajaba en El Tiempo, entonces no, la competencia, la cosa, pero realmente ahorita pensar en eso es un error. Tenemos que juntarnos para poder alcanzar resultados más significativos para la comunidad, que al final eso es lo que nos interesa. Acá me pregunta Gloria Rosales, puede ser para Lili, ¿se puede confiar en datos verbales que te proporcionan las autoridades? Uy, acá en México tenemos un dicho que dice papelito habla y las palabras se las lleva el viento. Entonces, sí, si hay alguna cuestión de que te dan información de manera verbal, graba. O sea, imagínate a qué grado llega el cinismo en la política, no sé si en todos los países, pero en el caso mexicano, que gente que está grabada niega que haya dicho eso. O sea, imagínate. Entonces, sí, yo creo que es fundamental estar preparado para y contrastar la información. Siempre hay muchas maneras de cómo corroborar, confirmar y contrastar la información que te dan esas personas. Uh-huh. Vale. A ver, Fabi, Carla Crespo dice, ¿cómo trabajar entre la base de datos y fact-checking?
muchas veces dejan a un lado la verificación de la base de datos porque se da por sentado que no hay errores en los datos, que los datos son los que son y son exactos. Creo que, o sea, empezamos entendiendo que las bases de datos también están hechas por personas y esas personas también se pueden haber equivocado en digitar algo. Ahora justo lo que Lilia decía me hacía acordar una experiencia que hemos tenido, como uno de los efectos de la pandemia fue la interrupción de las terapias de los pacientes con cáncer en el país. Las radioterapias se redujeron de más o menos 80 que hacían a 8. Y eso se lo dijo el jefe del Instituto de Neoplásicas a la reportera que estaba haciendo el tema. Pero en el proceso nosotros solicitamos un reporte escrito, ¿no? Para poder saber cómo había evolucionado las sesiones que ellos ya no podían dar en el país, por qué razón. Y resulta que lo que él había dicho estaba inexacto, o sea, pero inexacto a su favor, porque en realidad no eran de 800 a 8, y era de 800 a 80, ¿no? Entonces había errado en la forma como explicó. Y entonces para hacer el fact-checking, porque a veces incluso de lo que uno nos dice verbalmente una fuente, o lo que puede estar en un reporte puede estar errado porque todos somos humanos y podemos como cambiar un cero y cambiamos toda una realidad, ¿no? Con eso. Entonces siempre como para estar seguros sí se hace un trabajo de corroboración con las mismas personas que han hecho ese reporte, ¿no? Me hicieron recordar ustedes y para compartir, porque puede apoyar allí. En Consejo de Redacción Consejo de Redacción es una organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia para los que nos están siguiendo. Nosotros nos propusimos averiguar todos los impedimentos que tenían los representantes a la Cámara y senadores, o sea, los congresistas en nuestro país, y con eso armar una base de datos. Y el trabajo fue manual, absolutamente manual. Fue congresista a congresista, lo que declaraban en el Congreso, esa declaración luego ir a verificar en campo. Entonces son un montón de congresistas y un montón de regiones por verificar, y entonces como somos una asociación, éramos 120 colegas trabajando y sumando. Entonces todo lo que se sumaba, recuerdo yo, porque estoy hablando de hace mucho tiempo, toda la información, todavía muchos de los periodistas en región no usaban Excel. Entonces lo que nos llegaba era, imagínense, el Word, ¿no? Tal, y entonces ahí luego venir a pasar, lo que decía Fabiola, ¿no? Contratar un equipo para que empezara a organizar las bases y a pasar, y luego hacerle verificación y checking a la hoja que nos pasó el periodista de la región con lo que estaba acá y no encontrar esos errores. O sea, claro, esto que implica un trabajo de hormigas y de mucha dedicación, que es un poco para redondear un poco las respuestas a las preguntas que tienen acá. De hecho, aquí nos pregunta Laura. Es una pregunta amplia, pero a mí me parece bonita. Para Emi, ¿cómo no dejarnos abrumar por los datos? Wow. Bueno, yo creo que música, café, baile y además yo creo que entender que, o sea, siempre uno tiene que montarse un plan. Y yo creo que cuando uno tiene claridad de qué es lo que busca, es más fácil empezar a buscar, ¿no? Y si uno tiene millones de registros, uno dice, ¿por dónde empiezo? Y entonces uno dice, bueno, es entender, es empezar a lo mejor una pequeña minería. Y a mí me gusta preguntar a otros. Yo no me gusta resolver las cosas solo yo, porque digo, a veces uno tiene una mirada a esa data y una segunda persona la mira y te trae otra visión. Entonces decir, ¿qué características tiene esta data? ¿Para qué me sirve? Porque además a veces uno le bombardean con millones de datos y uno dice, ay, ¿y qué hago yo con todo esto? Entonces decir, ¿cuáles de estos datos realmente me sirven
o responden a la reportería que yo estoy haciendo, porque si no la data puede ir por un lado y la reportería por otro, y nos interesa que todo vaya junto, ¿no? Y decir, bueno, ser críticos, ¿no? Y decir, bueno, primero es, ¿puedo confiar en esta data que yo tengo, en estos millones de registros o no? ¿Y cómo los verifico? Y luego ver y decir qué patrones tiene. A ver, hacer como un primer sondeo de patrones dentro de la data ayuda a uno a veces a buscar una ruta. Y decir, bueno, esta data a lo mejor tiene todas estas cosas que resaltan y bueno, pueden ser vías de camino. Y luego a veces unas cosas que pueden ser extrañas y a veces las cosas extrañas también pueden ser interesantes. Es decir, cosas que no resaltan pero que pueden ser o fallas en la data o pueden ser a lo mejor una historia que pasó totalmente distinta a la tendencia. Y a veces lo que no es tendencia también puede ser historia. Entonces yo creo que es montarse un plan y luego ver qué cosas tiene uno que hacer y ver con qué recursos tengo, con qué equipo cuento, con cuántas personas somos y el tiempo que tengo. Y dependiendo del tiempo que tengo, entonces planificar cómo me voy a sumergir en la data. Y a partir de eso, yo siempre pido más tiempo. Sí. Hay que pedir mucho tiempo. Y sí, y yo creo que hay una clave bonita que dice Emilia y que ustedes también han reforzado y para los participantes es chévere decirle. Hay que saber rodearse de un equipo, ¿no? Sí. Y reconocer las competencias que tenemos cada uno de nosotros dentro del equipo para que en esa planeación cada uno sume su pedacito y su parte y el trabajo pueda fluir. Entonces, claro, que no se trate de que nos abrumemos solitos, sino que si nos vamos a abrumar, bueno, entonces somos un combo abrumado, pero todo el mundo está aportando un pedacito a eso y puede resultar encontrándose la salida o la solución más acorde, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta de Esther. Si hago mi base de datos con reporteros y trabajo con ellos, o sea, los mando a la calle y trabajo con ellos, esta puede ser para Lili, ¿qué método de organización me recomendarías? Uy, pues sí, ser muy puntual para ser organizados a veces es un poco complicado, porque es como una orquesta, ¿no? O sea, y si alguien falla, se escucha y se nota y puede ser fatal. O sea, entonces un dato que no esté bien capturado, recopilado y verificado puede crear una desinformación brutal en la base de datos. Entonces, pues hay muchos mecanismos ahora para mantener, digamos, en línea toda la información y además mantener esa comunicación. O sea, ahora los drives es bastante amigable la forma en cómo puedes trabajar con el drive. Puedes trabajar en Slack, puedes trabajar incluso en una base de datos de Excel y que la estés compartiendo con tus colegas, pero lo más importante es siempre como que tener un calendario en el que estés apoyándote para ver las fechas, para ver los deadlines, para ver cómo vas a hacer como una especie de cronograma, que eso a veces parece que le estamos hablando en chino cuando les hablamos de un cronograma a los reporteros, sobre todo, te dicen, ¿qué es eso? Y es súper importante, y sobre todo que todos, mucha comunicación y que todos estén sincronizados. Y si todos tienen que entregar el viernes, esa persona que está coordinando el equipo tiene que estar detrás de ellos para decirles, oye, hoy viernes tenías que entregar esto y estar en sintonía con todos. Y sí, mucha comunicación, porque pues nosotros somos humanos y si somos muchos, a veces cometemos muchos errores. Vale. Esta puede ser para Fabiola. Pregunta Jimena. En Chile, el gobierno chileno y el Ministerio de Salud ha manipulado mucho la información respecto al COVID. Es sabido y desmantelado por periodistas. ¿Qué recursos usas para contrarrestar o acercarnos a tratar de informar algo mucho más válido dentro de una pandemia? Bueno, sí, he conocido la experiencia del caso chileno. De hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto de explicarle más al público de por qué es útil realmente hacer un registro más fiable de los muertos por la pandemia. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que Chile tenía como varias distintas variables que no eran las estándares, no, o sea, la OMS tenía como estándares para registrar a los fallecidos, ¿no? Solo aquellos que estaban diagnosticados con una prueba molecular
o cuando murieron en hospitales, pero como ya sabemos todos y hemos visto las imágenes en el mundo, la pandemia nos colapsó en términos de cómo poder registrar eso. Pero las conferencias del ministro de Salud de Chile y del anterior y el actual siguen siendo bien interesantes en cómo procesaban ellos la información, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos contaban recuperados, estaban contando también a los fallecidos. Entonces, eso lo reveló el periodismo chileno. De hecho, seguí investigaciones de CIPER, que trabajaron muy intensamente para verlo. Una periodista desde Nueva York publicó en CIPER, pero se dio cuenta del subregistro porque era una cosa lo que Chile reportaba a la OPS y otra cosa lo que se informaba en los reportes oficiales al país en el tema de muertes, por ejemplo. Pero luego, recientemente, o sea, a fines de julio más o menos, Jimena debe saber mejor la fecha, pero el mismo Ministerio de Salud chileno ha hablado de una unificación, que no es precisamente una unificación, pero del registro que manejan de defunciones con el registro que tienen para reportar todo lo que es COVID, ¿no? Porque ya es un ejercicio global, ¿no? Lo ha hecho el Financial Times a manera de una especie de app, ¿no? Para ver el exceso de muertes, pero esa metodología de cálculo de exceso de muertes no se puede hacer en todos los países. Por ejemplo, no se puede hacer en Colombia, que lo hemos intentado hacer, pero Colombia no tiene el registro de funciones curado, no hay información fiable de las muertes anuales por todas las causas, quitando las violentas. Lo que sucedió en Chile es que todas las anomalías se evidenciaron por la propia forma de cómo se comunicaban, ¿no? Entonces ahí ya incluso periodistas desde afuera, chilenos, aportaron muchísimo, ¿no? Epidemiólogos desde afuera reclamando mejor calidad de datos para ayudar a modelar, ¿no? ¿Y por qué es tan importante eso? O sea, porque de lo que se sepa, la magnitud de la enfermedad y todo, como queramos llamar, se van a elaborar las nuevas estrategias de cómo se va incluso a vacunar o dónde va a tener que invertir más el gobierno. O sea, no es solo saber por saber los números, ¿no? Las cifras no son vidas, como lo han dicho bien. Nos quedamos con un mal registro, con una mala fotografía, vamos a tomar malas decisiones. Y eso le pasó a Chile, ¿no? Pero rápidamente han como reaccionado. Pero sí, es alucinante como un ministro de Salud decía en Chile que no sabía cuánta pobreza había en Santiago. O sea, sí, Chile está bien avanzado, es más desarrollado que otros países de Sudamérica, pero la pandemia como desnudó todo lo que no se veía o que estaba ahí y no mirábamos, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al cierre. Quiero darles la palabra a las tres como para una conclusión final o un aporte final que quieran agregar. Sí, no, yo creo que hay que perderle el miedo y perder el miedo cuando dicen bases de datos. Yo creo que rodearse y trabajar en equipo y buscar, por un lado, conseguirlos, aunque nos digan que no hay, la perseverancia. Yo siempre busco ver y ver dónde puede haber. O sea, yo creo que esa es una gran lección que de todos, o sea, es buscar dónde puede haber datos y tener esa mentalidad y verlo como un recurso que puede ser muy poderoso para las historias, pero que los datos no están solos, los datos también están acompañados por humanos, es decir, buscar siempre el componente humano, si hay, aún con la data que puede ser más dura, que a veces nosotros trabajamos con información financiera, uno busca, bueno, ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde están las personas? Buscar siempre el componente humano y que una muy buena reportería acompañada de muy buena reportería de datos puede darnos historias súper poderosas. Y si es en equipo, todavía más. Sí, un poco, perdón, bueno, ya me metí yo. Estoy un poco abonando a lo que dice Amy. Y como lo decía también Gina, no es como muy válido estar trabajando ya en soledad. Este tipo de trabajos y este tipo sobre todo de investigaciones que implican datos son casi siempre en colectividad o con más de una persona y sobre todo a llegarnos de gente experta, o sea, porque nosotras, pues como periodistas tenemos tal vez una formación de periodistas y aunque queramos saber y ser muy truchas en Excel, pues siempre hay científicos de datos, ingenieros que saben manejar al derecho y al revés, hacer scrapeo y hacer
un montón de cosas maravillosas que de repente nosotras pues ya no está, digamos, tan cerca de nuestro alcance, pero que siempre es un binomio bastante interesante el que se puede acompañar en estos equipos multidisciplinarios, y también los diseñadores, y también los ilustradores, y también la gente que sabe programar y diseñar. O sea, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer con equipos así tan completos. Y bueno, y también no dejar, como dice Emi, de estar empujando y buscando información. Hay muchas formas ahora de poder encontrar los datos. Yo siempre hago burla aquí en México que muchos de los datos que encontramos de mi país están fuera del país. O sea, es nadar en un montón de información que ahora ya tenemos a la posibilidad de darlo con un solo clic y buscar información, sobre todo, pues si nuestros países tienen mucho comercio o mucha comunicación con otros países, no sé, en Estados Unidos. Hay muchas bases de datos que son públicas y que no están nada complejas para entender, y son descargables y son gratuitas. Entonces, y ahora todo está también con la posibilidad de poder ver tutoriales en YouTube y en muchos lugares para poder aprender cosas que uno ni se imaginaba antes. Entonces, no hay que tenerle miedo para nada a este tipo de periodismo, porque además es un complemento del periodismo de investigación 100%. Bueno, solo quiero decirles que tengan mucha motivación, ¿no? En todo lo que hagan, que haya ese componente, porque como les han contado mis amigas y colegas, hay un esfuerzo muy grande y un grado de paciencia enorme, de coordinar equipos. No sé, Emilia, tú tienes que decirme mucho sobre eso, porque tú has coordinado equipos de cientos de personas, y es bastante complejo, pero todo tiene que ver con la motivación. Y también con saber exactamente qué estamos buscando. Y esa pregunta evoluciona en el tiempo, no crean que es la primera que se nos planteó en un documento de trabajo, ¿no? Lo otro se lo ha contado muy bien tanto Emilia como Lilia de los expertos, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar y de vivir junto a un científico de datos, entonces todos los días estoy aprendiendo, pero eso es como un ejercicio de mucho tiempo para los periodistas, y lo que dijeron, no tenerle temor a empezar ese tipo de proyectos. Vale. Pues bueno, yo resumiría de todo lo que he escuchado, lo que han compartido mis colegas. Primero, planear, definitivamente. Hay que apostarle a la planeación. El periodismo no es una cosa que debe seguirse considerando como que nos cayó del cielo la noticia y ahora vamos a caminar detrás de ella, sino que hay que establecer una planeación, hay que fijar unos equipos de trabajo con mucha pasión, como lo decían ahorita, con mucha motivación, y al mismo tiempo hay que establecer unos cronogramas y ponernos muy juiciosos y serios, porque los periodistas a veces se nos va la mano en la diversión cuando estamos trabajando, y lo digo de la mejor manera, porque nuestro oficio también es algo muy bonito, estamos en contacto permanente siempre con la gente, y eso de alguna manera a veces nos atrapa, y esto del periodismo de investigación y datos exige otro tipo de disciplinas también que se requieren comprender y entender. Pero bueno, yo les agradezco enormemente a Emilia, a Fabiola y a Lilia, amantes del periodismo de investigación y de datos, que hayan compartido esa pasión que tienen por el oficio, y a los colegas que nos están siguiendo a través de Puentes, ánimo a trabajar fuerte en esos proyectos que están pensándose y elaborándose y que seguro van a sacar adelante, porque lo que se requiere sencillamente es ponerle corazón y muchas ganas, no importa dónde estén, si en fronteras, si en ciudad, en la esquina del mundo que estén, lo chévere es que se van a encontrar del otro lado con otro montón de gente que a través de una pantalla te va a poder ayudar. Así que ánimo y adelante. Juan Luis. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias también a ti por todo lo que estamos viendo durante la lección. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y a todos los participantes de esta transmisión. Nos vemos ya dentro de poco para revisar más del curso. Muchísimas gracias, Gina. Bueno, vale. Abrazos hasta Washington, Lima, La Paz y Ciudad de México. Abrazos, gracias. Cuídense mucho, chicas.